En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? En Radio Agricultura iniciamos este domingo un nuevo programa de Poder Positivo para conversar, como siempre, desde todos los ángulos sobre el poder y cómo están abordándolo, especialmente las mujeres. En este primer ciclo hemos conversado cada domingo con mujeres destacadas en la política, en la empresa, en la cultura, en la academia. Quiero mandarle un saludo muy cariñoso a las amigas y amigos que nos están conectando en este momento y que nos están escuchando desde todo Chile, gracias a la extensa red de emisoras de Radio Agricultura, desde el norte hasta el sur. Y también a quienes nos escuchan a través de radioagricultura.cl o nos están mirando en YouTube a través de Agricultura TV. Les quiero recordar que también pueden comentarnos, hacernos sugerencias, en fin, lo que a ustedes les parezca importante en nuestras redes sociales. Radio Agricultura tiene una cuenta en Twitter que es @agriculturafm y una cuenta en Instagram que es @radioagricultura. Tenemos una invitada extraordinaria. A mí me encanta mi invitada por su versatilidad, porque es una mujer que vive la vida con mucha intensidad, que ama la vida, que le rinde homenaje de distintas maneras. Nuestra invitada es ingeniera comercial, inició sus estudios en la Universidad Católica de Chile y luego continuó en Argentina, titulándose en la Universidad Argentina de la Empresa. Tiene una trayectoria muy importante tanto en el mundo privado como en el mundo público. Ha sido directora de varias empresas, consultora e investigadora en diversos organismos internacionales. Ha formado parte del PNUD, de ProChile, entre otros. Vivió muchos años en Argentina y entre fines del año 2018 y marzo del 2022 representó a Chile como embajadora en la República del Uruguay. Nuestra invitada escribe con mucha frecuencia en el Mercurio y es adherente al movimiento Amarillos por Chile. Vamos a conversar sobre eso. Y nuestra invitada, por eso les digo que es una invitada que ama la vida y le rinde homenaje de distintas maneras, es, además de todo lo que les dije antes, pintora y poeta. Muy bienvenida a Poder Positivo, Iris Benninger. Muchas gracias, Isabel, y qué rico estar acá contigo este día domingo. Y bueno, un poco exagerada con mi descripción, pero bueno, lo de poeta como que me queda grande, digo yo. No, pero eres bueno, pintora y no te conocías me encanta más que pintar. poeta, poetisa, me equivoqué. Poetisa. No, poeta está bien, tú Sí, sabes poeta que sí, también. poeta Sí. está Bueno, perfecto. poeta es una palabra, debiera ser un término Sí, neutro desde el sí, punto de vista de... exacto. Oye, Iris, cuéntanos algo bien esencial. ¿Cuánto tiempo viviste fuera de Chile? ¿Dónde viviste? ¿Y desde cuándo estás viviendo en Chile? A ver, he tenido intervalos, yo me fui a Argentina jovencita porque mi mamá se fue para allá, me enamoré de un suizo que vive en Argentina y me casé jovencita a los 22 años. Luego adopté mis dos hijas en Argentina, con lo cual esa tierra me dio algo que es muy preciado y por lo cual le agradezco siempre. Luego estuve en Chile trabajé también para empresas chilenas. Fui gerente general de Seminarium Headhunter. Fui Headhunter durante 3 años. Ha sido sí, bastante versátil mi actividad laboral. Y luego en estos iris y venires, en el 2015 ya estaba acá, era directora de Enel, después fui directora del Banco del Estado, directora de una consultora en economía especialista en América Latina. Yo me ocupaba de toda la parte latinoamericana, cuya sede está en Argentina, bueno, tienen sede en Perú, también en Chile, y ya definitivamente, bueno, cuando estaba acá me llamaron para Para ser decirme embajadora. si podía irme a Uruguay a como levantar la relación, el vínculo entre los dos países, y me pareció que era un súper desafío para Chile, porque Uruguay es un país que
es muy importante desde varios puntos de vista, sobre todo un país muy republicano, y creo que el vínculo con Uruguay, el vínculo entre los dos países en distintas áreas, hicimos muchas cosas, me parecía que era relevante. Yo he tenido mi experiencia en Argentina, entonces por esa razón, por mi experiencia rioplatense y que parece que hice una buena tarea allá también, acepté, por supuesto, con mucho honor que el presidente me nombrara embajadora en Uruguay. Mira, a mí me tocó conocer, no, no nos pudimos cruzar porque cuando yo fui como ministra a Me Montevideo acuerdo. a una conferencia a la que me invitaron varias organizaciones, entre ellas mujeres empresarias Así del es, Uruguay, así es. eh, conocí en ese momento a quien es hoy día vicepresidenta del Uruguay, Sí, la pero querida yo conocí Beatriz. mucho tu gestión porque cuando estuve allá me hablaban mucho de ti, sí, la embajadora, Benninger, en fin. Entonces, yo te quiero hacer dos preguntas, Sí, una muy profunda y otra más, un poquito más superficial, pero que también puede tener que ver bien. con la profundidad de la vida. La superficial primero, o sea, la más, ¿cómo es vivir en Montevideo? Porque es una ciudad muy linda, muy a escala humana, muy grata, pero también te quiero preguntar algo que tú ya mencionaste. ¿Qué le falta a Chile hoy? Ujú, Hoy, ujú. porque antes lo tuvo. ¿Qué le falta a Chile hoy para alcanzar el nivel de estabilidad de Uruguay? Uruguay tiene una democracia que se caracteriza por el consenso de sus decisiones políticas de largo plazo y por un hilo conductor entre un gobierno y otro. O sea, de Mujica a la calle Pou, que es de Ujú. Mujica izquierda a la calle Pou derecha, Uruguay sigue el mismo camino. Tradición que ha sido la de Chile, por cierto, también, muchos años. Mira, Uruguay a mí realmente me resultó fascinante. Me tocó estar con el gobierno de Tabaré, gran presidente, y también con la calle Pou, con lo cual pude ver este sentido republicano, vi que las transiciones entre un gobierno y otro son como las que hemos hecho tradicionalmente en nuestro país, con apertura, con transparencia, donde las políticas públicas se continúan, que esa es la gran razón para tener 4 años sin reelección. Yo soy absolutamente en contra de la reelección, porque quiere decir que el gobernante tiene que hacer políticas públicas que vayan más allá de su propio gobierno. Y eso le da una continuidad en el eje de tiempo muy importante, republicano, y de continuidad a una política pública específica, porque 4 años parece corto, pero me parece que lo mejor es que tú pienses con visión más allá de tu propio gobierno. Eso hace a la calidad de la democracia y a la democracia más efectiva. Entonces, para mí Uruguay fue una enseñanza en varios sentidos. Uno, que es un país tremendamente republicano, tiene partidos hoy, el Partido Colorado y el Partido Nacional Hay tienen poquitos partidos, sí. pocos, y tiene 185 años de vida, o Imagínate, sea, debe ser uno de los partidos 185 más años. antiguos yo creo el más antiguo de Latinoamérica, de todas maneras, Yo ¿no? creo que sí. Y después el Frente Amplio local, que tiene un montón de partidos adentro. Es como un poquito parecido a la ex concertación, ¿cierto? Esta te diría que entre la Nueva mayoría. exconcertación y el Frente Amplio local, lo que pasa es que está mucho más organizado porque lleva 52 años de vida. Entonces tú dices cómo una coalición compuesta por distintos, está el Partido Comunista, el Partido Socialista, hay distintos partidos chicos, el MPP, Pepe Mujica desde ya, ¿cómo hizo para mantenerse? Entonces yo he conversado, bueno, fui a verlo a Pepe Mujica a su chacra, tuvimos largas conversaciones de 2 horas ahí sentados en su jardincito, el tractor ahí, qué sé yo, bueno, esa vida que él lleva, y con esa prédica que él hace de que en su jardín no hay odio, y que es algo que nosotros los chilenos deberíamos repetirnos cada mañana cuando nos levantamos, que en nuestro jardín, en nuestra república, no haya odio. ¿Hay odio hoy día en Chile? Yo creo que hay intolerancia, yo creo que hay una superioridad moral basada no en la experiencia, que tampoco debería haberla, sino la hemos visto en los jóvenes que hoy nos gobiernan, por ejemplo, mi mayor deseo es que les vaya bien, realmente sí, pero el ser joven no te hace ser mejor. Yo creo que la combinación, y además no permite la transición que requieren las, digamos, las franjas etarias de las generaciones en la política, porque la política tiene que saltar
de una generación a otra, pero esta transición tiene que ser suave. Creo que nosotros hemos tenido una transición brusca y algunas actitudes de cancelación, de esta política de la cancelación viene de esa superioridad moral que está basada en la juventud. Yo me acuerdo cuando se discutía y analizábamos la constitución que nos proponían y cuando hubo un rato de preámbulo y decía desde la fuerza de la juventud y nada más. Yo decía, tiene que ir desde la sabiduría, no desde la fuerza de la juventud, O sea, la porque Constitución, ya la palabra fuerza uno como podría me pensar que la complica. Constitución es el decantamiento, la expresión final Exacto. del primero, de la convicción de que uno necesita reglas estables, el Así decantamiento es, de la un experiencia, de ordenamiento la capacidad jurídico sólido. de la capacidad de entender que tenemos que convivir. Exacto. Y ya que estamos en esa materia, y a propósito de que tú formas parte de la Comisión Política de Amarillo, Ujú. después te voy a preguntar Ya, cómo va Amarillo, en qué va Amarillo y todo, pero hablemos muy antes bien. de eso, Sí. de algo en lo que Amarillos jugó un papel bien importante. Fíjate que me ha tocado Ujú, recibir y ayudar a armar agendas de varias personalidades ujú, del mundo político, de la ujú, centro derecha que han estado en Chile en los últimos tiempos y que van a estar en las ujú, próximas semanas. Y de las cuatro en las que he colaborado, tres, cuando converso con sus ujú. equipos, lo primero que me dicen, el fulano o la fulana quiere una reunión con Amarillos. O sea, Amarillos ha trascendido. Entonces te quiero preguntar, Iris, ¿cómo estás viendo a Chile post plebiscito? Nos encantaría saber cómo lees tú hoy día, más Ujú, de un mes ujú. después del plebiscito, cómo lees tú el resultado del rechazo. Y también la segunda parte de la pregunta, ¿cómo crees que debiéramos, como país, como Ujú. democracia, seguir el camino constitucional? A ver, para mí lo primero, cuando tú hablas del poder, la palabra poder, es el contacto con la ciudadanía y con la gente. El poder existe gracias a que la gente emite un voto, a que la gente se manifiesta, a que la gente siente, a que a la gente le pasan cosas. Y si uno tiene la facilidad de conectarse con lo que le pasa al individuo, al ciudadano, que es lo que a veces se pierde en las democracias y pierden eficacia inmediatamente, eso es el verdadero poder. Entonces, dicho esto, creo que lo que hay que mirar del resultado del 4 de septiembre, que fue producto de un tremendo proceso de análisis, de voto reflexivo, yo lo primero que valoro es la democracia. A ver, nosotros necesitamos defender nuestra democracia. ¿Y eso qué quiere decir? Que vienen cayendo en calidad y en efectividad hace muchos años que tenemos, a ver, esta cosa díscola en las coaliciones o gente que no mantiene el, digamos, el comportamiento dentro de la cosa partidaria o que se hablan entre unos y otros a través de los medios, en vez de un llamado a teléfono, oye, mira, quiero escuchar tu posición, quiero persuadirme y te quiero persuadir a ti a ver si llegamos a un acuerdo. Yo creo que la clase política ha estado por encima de los problemas colectivos y eso es lo que tenemos que recuperar, que nos importe más la gente primero, segundo y tercero, y después viene el partido, después vienen los cargos, después viene toda esa cosa. Pero lo primero es la gente, los Interesante lo que tú chilenos. estás diciendo sobre la incidencia que tiene en el fondo la disciplina Ujú. partidaria en la democracia, porque creo que hay como varias conductas que hemos estado viendo en los últimos años, ¿eh? No es de Ujú. el discolaje en los díscolos que votan en la Cámara o en el Senado Bueno, distinto. Y hay países en donde se sanciona la ujú. indisciplina partidaria en el Congreso, porque tienen sistemas electorales distintos en donde las personas no votan los electores no votan por una persona, sino votan por un partido, por lo tanto, Claro, el partido está obligado a representar. absolutamente. Y lo segundo hemos visto también, y esto a propósito incluso de una persona a la que yo le Ujú, tengo aprecio, como es Claudio Rego, hemos visto la renuncia a los partidos políticos de ujú. personas mientras están ejerciendo los cargos, muchas renuncias de diputados, por ejemplo, Partido Republicano, creo que le han renunciado tres, cuatro, cinco, no sé, varios, Ujú. otros han sido expulsados, la misma renuncia de Claudio Rego a la democracia cristiana en circunstancias que fue electo. Y de otros Entonces, varios. ¿a eso te refieres tú o A sea, ver, tienen una incidencia en la democracia, mira, ¿cierto? primero yo cuando hice mención a Uruguay, a Pepe Mujica, al Frente Amplio con 52 años de vida,
¿Por qué la hice? Porque en una de las tantas conversaciones con él, yo le pregunté, ¿qué es lo que pasa? Mira, nosotros nos llevábamos pésimo, nos peleamos unos con otros, o sea, realmente era muy complicada la coalición. La situación política en Uruguay. No, la coalición del Frente Ah. Amplio. Entonces, pero ellos tuvieron un líder que se llamó Líber Sereñi, que era un ex militar. Y era un ex militar que venía con la tradición del orden, de conversar, de dialogar y de tener estrategias. Y de estas estrategias, cuando se plantean, es para cumplirlas, ¿no? La táctica, la estrategia, en fin. Entonces, eso hizo que ellos se cuadraran frente a una decisión en el Parlamento, que ellos se cuadraran frente a un candidato electo en una primaria y que no pasara lo que pasó en la democracia cristiana, que había una candidata electa por una primaria y después fue sacada y puesta otra candidata por una votación y mucho menos cantidad de gente. Ah, y Eso lo no que es pasó con democrática. Jimena Con Rincón, Jimena claro. Rincón, efectivamente. Eso no es democrático. Y entonces, cuando él me contaba Líder Sereñi, me decía, nosotros nos cuadrábamos, porque... Y eso produjo dos cosas interesantes. Uno, es esto hace a lo republicano y al poder sostener una coalición en el tiempo, porque tú te acostumbras a que si hay una cosa consensuada, tú estés atrás de eso. Y consenso significa escucharte personalmente o en un teléfono y no a través de los medios. Mira, yo opino tal cosa y cuando lo dijiste en un medio, no tiene remedio, ya no hubo diálogo, es un monólogo. Entonces, y la segunda cosa que sanó en el Uruguay y que creo que es muy importante es el rol de los militares, porque todo digamos, el Frente Amplio, que pertenece a una izquierda democrática, tienen una relación con los militares que es distinta, participan, los militares no son vistos como, bueno, de a poco, acotado, como se hace cuando uno los necesita. Estamos nosotros viviendo un momento gravísimo, gravísimo, y te digo, cuando digo nosotros casi me da vergüenza, la gente sale en sus casas a balazos en las mañanas. Entonces, nosotros no podemos ver que todos los días incendian algo, que lo queman, que hay... Vamos a conversar sobre la carta que Eso, escribiste al Mercurio. Y bueno, para cerrar el tema plebiscito, sí. a grandes rasgos, Iris, ¿cómo crees tú que debiéramos como país continuar el camino constitucional? Primero, yo creo profundamente en la democracia. Todo mecanismo democrático debe escuchar a la gente. El voto del plebiscito del 4 de septiembre, que fue una victoria contundente del rechazo, yo creo que se compone de aquellos que efectivamente leyeron la Constitución y pudieron reflexionarla, que fue, según encuestas, menos del 20%, algunos que también reflexionaron por lo que el trabajo que hicieron las distintas franjas que hubo y organizaciones ciudadanas que explicaron y razonaron la Constitución para llevar un voto reflexivo. Pero hubo una gran parte que sabemos que votó por su situación en contra y tenía una correlación directa con la aprobación al gobierno del presidente Boric. Entonces, esa lectura nos tiene que mostrar que nosotros no podemos tomar decisiones por la mayoría. O sea, yo soy democrática, profundamente democrática, y creo que es bueno saber qué es lo que quiere la gente. ¿Eso significa que tú estás de acuerdo con un plebiscito de entrada, un nuevo plebiscito de entrada? Mira, hay dos caminos, porque nosotros también tenemos una democracia representativa, y esto es una opinión personal, ¿eh? Esto todavía se está debatiendo y es una opinión absolutamente Amarillo forma parte de esa personal mesa, mía. además. Amarillo está en esa mesa con Perdón, cosas, quiero hacer un punto. La mesa, de verdad, la mesa formal, porque la también de hay los una 8, mesa paralela sí, que debo decir, Iris, no sé la que cómo, tuvo algunos problemitas no ayer, algunos problemitas, un graves, bochorno realmente que lo único espantoso, que hace sí, es contribuir al desprecio de la ciudadanía por la política. O claro. sea, las personas, las personas que son responsables de esa mesa y permitieron que invitados a exponer expulsaran a gritos a un diputado de una Inaceptable. sede de la Cámara de Diputados, a mí me parece que es una irresponsabilidad realmente. Lo dejo ahí nomás porque es casi para un programa completo. Pues te interrumpí, Iris. A ver, la lectura de lo que dice la gente, o sea, el tema democrático, primero que tenemos un parlamento que tiene poder constituyente y que también puede hacer reformas, pero lo que importa es lo que le pasa a la gente. Lo que no se puede dejar de lado son las urgencias de los ciudadanos. Pero eso pega no del camino constitucional, sino del gobierno. Pega del gobierno, también del parlamento, que se ocupen de las leyes que ahí están. Hay proyectos en reformas de salud de antes que están durmiendo hace bastante tiempo.
Nosotros tenemos urgencias muy graves en seguridad, que sí, es el gobierno. Pero el Yo, gobierno es el que... A ver, lo que pasa es lo siguiente. Yo digo que la responsabilidad mayor en la conducción de esos temas es del gobierno, entre otras cosas, porque en nuestro sistema democrático y presidencial es el gobierno el que pone las urgencias. Entonces, claro. yo comparto contigo que hay demasiados temas, preocupaciones urgentes, por encima quizás del tema constitucional, que es importante, no Es lo, crucial, pero y es creo crucial que llegar a una nueva pero creo que constitución. el liderazgo del gobierno, o sea, a mí me hace falta liderazgo gobierno en el sentido de estas son nuestras urgencias, por ejemplo, hay una modernización a carabineros que la necesitamos urgente Claro que y sí. no se ha movido ni un centímetro en 7 meses de O gobierno. infraestructura, el cuidado de infraestructura. Ahora van a mandar O sea, infraestructura. tenemos muchas cosas que hacen a la seguridad ciudadana Iris, pendientes. tú eres hija, tengo que decirlo, ¿cierto? Tú eres hija, y sé que eres una hija muy orgullosa, además. Eres Sí. hija de el exministro Edgardo Benninger, voy a dejarlo hasta ahí porque nos están haciendo gestos. Gestos ahí que digan Estamos pausa. conversando con Iris Benninger eh, en Poder Positivo en Radio Agricultura. Vamos a ir a una pausa y volvemos en unos minutos, pero no se vayan, volvemos a hablar sobre lo que significa la figura de Edgardo Benninger para su hija Iris. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de regreso en Poder Positivo en Radio Agricultura. Estamos conversando con Iris Benninger, ingeniera comercial, ex ejecutiva de empresas públicas y privadas, investigadora, consultora, ex embajadora de Chile en Uruguay. Iris, estábamos, ¿verdad?, contando sobre un punto que sé que te hace sentir muy orgullosa en tu día. Tú eres hija de Edgardo Benninger y ha sido definido tu padre no pocas veces como el principal estratega de la transición política a partir de 1990, como un político y como un intelectual de capacidades excepcionales. Así es. Y a mí me gustaría que tú nos definieras, porque tú también tienes una dimensión política muy importante, que nos definieras la figura de tu padre y su huella para Chile. Mira, lo primero es que él ponía a Chile, a los chilenos, arriba de todo. Ese es el orden. Chile, sus ciudadanos y mucho más abajo viene el partido político. Y por supuesto, en último lugar, el político. Y uno, ¿no? Como militante o como, digamos, participante de movimientos políticos. Creo que eso fue como su gran marca. La segunda gran marca de él, y te aclaro que esto se vivía desde chico, no en la casa, o sea, fue como una escuela importante vivir con él y conversar, porque todo se dialogaba, es el diálogo. Él siempre decía la política de los acuerdos, de los consensos que se mencionan tantas veces, a ver, profundamente significa, decidí sentarme a conversar, decidí escucharte, decidí reflexionar, tomarme esa gran libertad que tenemos los seres humanos, que no tenemos tantas, que es cuando tú me dices algo, tomarme el minuto de reflexión o el que haga falta para poder responder Antes adecuadamente. de precipitarme con una Claro, porque respuesta. en general las respuestas vienen ya cuando todavía no te terminan la pregunta. Entonces uno no llega a reflexionar ni a dejarse persuadir, a dejarse conquistar por el diálogo del otro, porque todo el mundo tiene algo de razón, todo el mundo tiene algo rico que aportar y algo importante. No escucharnos es lo más grave que viene ocurriendo en Chile en los últimos años. Y creo que esa fue una de sus grandes marcas. Y por cierto, otra también, es que él nunca pensó que eran enemigos, sino adversarios. Y lo más importante, tú debes acordar, en un momento en donde había un conflicto entre dos personeros importantes de actual Chile Vamos, y él en un papelito que le escribía al presidente Elwin todos los lunes, le mandaba el papelito de la semana, su papelito La así, minuta Benninger, yo después la te voy a minuta contar lo que me Benninger. pasaba con la minuta Bueno, y Benninger. ahí decía, presidente, tenemos que ayudar a que estas dos personas estén bien porque necesitamos un adversario fuerte. Tú no puedes conversar con un adversario débil, que es lo que han querido hacer muchos, es debilitar la figura presidencial. A nosotros nos conviene un Gabriel Boric
fuerte, como hubiera sido mucho mejor tener a un presidente Piñera fuerte también. Porque esa es la labor, como muy bien dijo Maturana alguna vez, si yo fuera candidato a presidente y pierdo, no me gustaría llamarme oposición, me gustaría llamarme cooperación. Esos sentidos democráticos hacen a la buena república y al sentido republicano. Mire, yo trabajé 4 años en la Sexpress, Ah, desde bueno. marzo del 2010 hasta marzo Ya. del 2014. Y te quiero decir que la figura de tu papá está, pero impregnada en la Sexpress. De hecho, es el creador de de la Fue el Secretaría primero, General de la exactamente. Presidencia. O sea, existía como una unidad en el gobierno, en el comité político, en la moneda, pero el exministro Edgardo Benninger la convierte en un ministerio y eso significa que empieza a tener Así es. facultades y una existencia muy importante como el ministerio encargado, para gente que nos está escuchando, el ministerio encargado de relacionarse, ni más ni menos que entre el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el poder legislativo, y todas las instituciones de Así es. Chile, y me acuerdo que se hablaba mucho de la minuta Benninger, ¿dónde está la minuta Benninger? Y nosotros aprendimos mucho cuando llegamos a las Express de la experiencia de tu padre, de cómo él organizaba, es cierto, la provisión de información importante, Claro. estratégica, Y fíjate que dos cosas ahí, y eso es todo un arte y se necesita, o sea, realmente la así es. cabeza de tu papá era una cabeza sumamente política y sumamente de ingeniero, que estableció una doctrina de cómo proveer de información a las autoridades que tenían que tomar decisiones. Así es. Y se compone también de una gran sensibilidad, porque se decía que él había hablado mucho más con la oposición que con la propia concertación, mientras él estuvo en las Express. O sea, a él le importaba mucho. Y otra cosa que también mostró cuando él fue senador, que era, él iba a todas las comisiones y un día me llama y me dice, oye, ¿sabes que me echaron de la comisión? Me dijeron que se vaya porque yo no era parte de la comisión. Pero dice, yo vengo a escuchar, yo no voy a hablar, obviamente no voy a emitir Un una juicio. opinión ni un juicio, pero todo tiene que ver con todo. Está, y es Pero qué cierto, raro, porque fíjate que curioso ese episodio, voy a fue un investigarlo. episodio, porque, pero el punto es en que hay que nutrirse de todo. Todo importa y todo tiene que ver con todo, es cierto, todo impacta. ¿Quién hubiera dicho que la política de los retiros hubiera tenido un impacto tan negativo? Se dijo, pero ha sido mucho más grande todavía. O sea, hoy no hay las tasas de interés por el cielo, no es lo único, ¿no?, que influyó, pero influyó mucho. No hay acceso a la hipoteca, la inflación. La gente lo está sufriendo y siempre sufren de la clase media y los que están más abajo sufren Te lo siempre. pregunto, y aunque tú no estabas en Chile, pero ¿Mm? así, abuelo de pájaro, ¿estamos mejor o peor que el 17 de octubre del 2019? Mira, yo tengo una manera de mirar la vida muy positiva. Yo creo que todo es virtuoso. Por supuesto que fue tremendo, pero creo que es virtuoso que quienes estuvieron allí y validaron la violencia como un medio de expresión popular válido, y yo lo validaron y los llevaron a la primera línea al Parlamento, estén en el gobierno y tengan que enfrentarla. Eso es virtuoso, porque significa un aprendizaje. Yo el otro día escuché a la vocera, la ministra Vallejos, decir, necesitamos a la oposición para gobernar. Qué maravilla, eso es música para mis oídos, Se lo porque dijeron a ella durante tanto tiempo, pero no escuchaba. por eso te digo, entonces lo virtuoso es cuando uno puede cerrar un círculo, y yo creo que se cerró un círculo importante, desde lo vicioso pasamos a lo virtuoso. Por ejemplo, no son 30 pesos, son 30 años, octubre del 2019. Pues después, esos denostados 30 años han sido valorados, recuperados en el alma de la gente, y se sabe que se hizo mucho por Chile. De alguna manera, Mucho. ¿crees tú, de alguna manera, ya que lo estás planteando con tanta claridad, Iris, que también la expresión del rechazo es una validación implícita de esos 30 años, de no Absolutamente. querer perder esas conquistas? Absolutamente. O La sea, conquista absolutamente. te lo pongo en bien concreto, para que no hablemos, Mm. la conquista de la propiedad, del derecho a propiedad, la conquista
de que tus hijos vayan a una de las universidad, libertades de las libertades, la esenciales. conquista de poder elegir Ujú. si tu hijo va a ir a un liceo municipal o a uno que tú elijas que a lo mejor tiene educación Y religiosa de y es reconocer subvencionado. que somos un país mestizo y que tenemos Eso. solamente un 11% de pueblos indígenas que no explicaban esta propuesta plurinacional que nos hubiera dividido tremendamente como país. Y otra cosa que Yo se si tuviera que resuelve, elegir una cosa positiva ¿sí? de todo el dolor profundo que Ujú, significó para nuestro país, quizás ujú, no hemos dimensionado el daño, sí, es esta posibilidad de que nos han dado, que nos ha dado la democracia, de expresar en el plebiscito pasado que para los chilenos esos 30 años son importantes, pero ujú, sobre todo que este es un país que mayoritariamente rechaza de nuevo un proyecto de sociedad identificado con una izquierda radical, posmarxista, identitaria, identitaria, tiene cosas identitarias, pero tiene también varios elementos del marxismo clásico, absolutamente, sí. y el chileno y las chilenas y chilenos volvemos otra vez a valorar la libertad. Gran sabiduría de nuestro pueblo. Y otro punto que yo creo que en este círculo que yo te decía que se cerró y que pasa de ser vicioso a virtuoso, por eso creo que la historia nos enseña tanto, es el tema de los derechos humanos. El otro día se le hizo un homenaje a Sergio Mico y que él fue muy valiente porque él dijo no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Lo funaron, lo cancelaron por haber dicho eso. ¿Qué opinión tienes? Y No sé él, si has tomado conocimiento de que se anunció una querella contra Sergio Mico por haber ocultado violaciones de los derechos humanos siendo director del INH en estos días, en las últimas horas. mira, no estoy interiorizada de la profundidad de esto y prefiero no opinar al respecto, pero por lo que yo he visto y conozco, creo que él ha sido muy valiente y fue cancelado, absolutamente cancelado. De hecho, el expresidente Lagos dijo, yo no puedo creer que en nuestro país, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hayan sido violados los derechos humanos adentro. Lo dijo Ricardo Lagos Escobar, gran presidente de Chile. Iris, tú esta semana escribiste una carta en el Mercurio que, mira tú así como la voy a definir, delicada, elegantemente dura. Delicada como eres tú, que la Iris, quienes no la están viendo y quienes no la conocen físicamente, además es una mujer estupenda, súper vanguardista, me encanta su estilo en todo sentido. Entonces escribiste una carta delicadamente dura a propósito del asesinato del sargento Retamal en San Antonio, ¿cierto? Y que le tiran un fierro en la cabeza, pero también a propósito de las declaraciones de la ministra Carolina Toá cuando presenta el nuevo estado de excepción, declaraciones en las que la ministra destacaba el nuevo formato para que las garantías constitucionales, decía Toá, entre comillas, no sean tan No sean fuertes. tan fuertes, ¿Cómo sí. ves tú la mirada? Comentemos la carta y después cómo ves tú la mirada institucional del actual gobierno frente a la violencia política y especialmente, porque fíjate que es muy... La Carolina Toa ha tenido dos declaraciones esta semana, yo la valoro a ella, creo que tiene Ujú, una trayectoria y una mujer ujú, inteligente y muy preparada, ujú. pero ha tenido dos declaraciones que me han desconcertado. Uno es la que tú tan oportunamente destacas en el Mercurio, hacer un estado de excepción, formular un estado de excepción para que las garantías constitucionales no sean tan fuertes. Y lo segundo que me llamó mucho la Entre atención comillas. a propósito del atentado miserable, sádico, Ujú. absolutamente terrorista Sí, contra Carmen Phillips, claro, ayer. en la Araucanía, y se le consulta a la ministra en la semana. Y ella dice, sí, he tomado conocimiento, me he contactado con los familiares, hubo un ataque a un domicilio. Y me llamó la atención porque, claro, efectivamente hubo un ataque a un domicilio, se le quemó la casa que tiene una historia de más de 80 años, ¿cierto? Pero hubo sobre todo un ataque a la dignidad de una persona, a su A la integridad, dignidad de toda una a la familia dignidad y a la y de los dignidad, barrios, como de los ella misma vecinos, de dijo, es un todos. ataque contra todos los agricultores de la región y del país. O Así sea, es. pero me llamó la atención que la ministra pusiera esta característica de ataque Mira, domiciliario por encima del ataque a la dignidad y la integridad de una bueno, persona. justamente cuando yo en mi carta hago la metáfora entre esto de las garantías constitucionales no tan fuertes y yo pregunto, ¿le vas a pedir
a las familias, a quien le quemaron la casa, al sargento Retamal, su familia que quedó truncada, ¿le vas a pedir que su dolor no sea tan fuerte? Yo, no, es inaceptable. ¿De ¿Hasta dónde viene ese cuándo? complejo? Yo creo que tú lo Bueno, sabes es lo porque tú que lo conversaste muchas veces con tu papá. es un Este complejo que es se un tema tiene. permanente de la transición, o sea, siempre en la gran izquierda, desde el centro hasta la izquierda más radical, este fue un tema que estuvo muy presente. Los gobiernos de la concertación con inteligencia y precisión lo manejaron bien. Sí, y en un momento difícil, porque creo que tú no está la decisión profunda tomada. Simplemente es eso. Cuando tú tomas una decisión profundamente, tomas la acción en consecuencia. Y la acción concreta rápida desde el primer día, desde el primer estado de excepción, cuando la ministra, ex ministra Siches, dijo, antes de anunciar el estado de excepción, bueno, les vamos a regalar esto y esto, esto, como yo, mi hijo se porta mal, ya, lo voy a castigar, pero primero le regalo unos juguetes. No, pues, seamos concretos, hay un problema, voy con todas las herramientas del Estado de Derecho y lo ataco. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Son 300 personas los de la CAM, por ejemplo. No se puede, por favor. ¿Y hasta cuándo, no? Estamos en Radio Agricultura, en Poder Positivo, conversando con la gran Iris Benninger. Se nos ha pasado volando, nos queda todavía programa. Vamos a una pausa, quédense con nosotros y seguimos en Poder Positivo en Radio Agricultura. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo. Estamos conversando con Iris Benninger. Iris, cuéntanos en qué está Amarillo, que como te digo, Amarillo, de verdad que el movimiento Amarillo fue un movimiento que trascendió la frontera y en el contacto que yo he tenido con otros países o en conferencias o ayudando a armar agendas de personalidades del mundo de la política, especialmente de centro derecha que han estado en Chile y que van a estar en las próximas semanas. El 80% de las veces me piden, me dicen, oye, queremos conocer Amarillo. Bueno, Amarillo, yo, bueno, fui una de las que firmó la carta de inicio, por allá por febrero. A mí lo que me gustó y lo que me sigue gustando es esta mística de convocar a la reflexión, de no hacer, dejar lo impulsivo de lado, porque el país y los chilenos necesitan gente reflexiva que piense en ellos y que piense por ellos cuando ellos mismos, porque era una constitución muy difícil de entender. Yo me la leí 7 veces, 2 veces la más grande y después el resto de las veces, que fueron 5, eh, porque cada vez me contaba algo distinto, debo confesar. Y Difícil terminar la lectura, oye, a mí era me muy costó difícil. mucho. Nosotros la regalamos, la entregamos a la gente, le tratamos de explicar, o sea, todo ese trabajo en equipo, de ir analizando, de hacer manuales de terreno, de explicar en fácil, tratar de explicar en fácil la imposible, eran 54.000 palabras, o sea, la Constitución americana tiene 10.000. Eh, esa explicación creo que fue un trabajo de equipo maravilloso, una mística importante, esta cuestión de estudiar, ¿no? De estudiar y explicar, porque hay muchas cosas que yo no entiendo, necesito que me las expliquen en sencillo. Bueno, esto le pasa a todos los seres humanos. Nosotros entendemos una cosa, en la que no entendemos, que me la expliquen fácil. Y de eso se trató, de hacer un análisis a conciencia, de no ser y de ayudar a tomar decisiones desde el centro y con amplitud desde la centroizquierda. Yo creo que sí hay una fractura enorme en los partidos políticos, no solo en la DC, porque quienes votaron a prueba en los partidos que están hoy en el gobierno del socialismo democrático, hay muchos militantes que están en amarillos o que se han ido o o que que rechazaron. rechazaron el 4 de ¿Cómo septiembre. recompones eso? Entonces yo creo que una refundación en Chile es importante para la calidad de la democracia, para la efectividad de la democracia y para tener una república más sólida. Y esto requiere el trabajo de todos, requiere que nos pongamos de acuerdo en un hecho esencial, que es tener una república sólida, porque los chilenos la necesitan, la reclaman y pueden vivir mucho mejor y en paz.
Y eso es, el ser humano es lo que primero te tiene que llamar. Esa república sólida tiene que ver, vamos a conversar sobre el posicionamiento político que va a Sí, tener sí, por Amarillo, en supuesto. fin, pero esa república sólida tiene a tu juicio que ver, Iris, con lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, con varios elementos, ¿cierto? Pilares de una república sólida, entre otras el respeto, primero el ponernos de acuerdo Ujú. que las leyes se tienen que aplicar y respetar, que quienes no las respetan tienen que ser perseguidos y puestos a disposición de la justicia, y de que tienen que haber una policía que nos protege la inmensa mayoría de los chilenos. Eso tú sientes que está debilitado, ese es un pilar debilitado en la República, el Estado de Derecho. Yo creo que se ha debilitado porque justamente las policías no fueron respetadas. Por eso creo que tener carabineros que sean respetados, y que es lo que dijo Sergio Mico, yo fui a ver a todas las víctimas, a los carabineros, a sus familias y a todos quienes recibieron alguna, alguna violación, que hubo violaciones de derechos humanos en esos, ¿cómo se llaman? Las represiones que hubo a la tremenda violencia que había. Pero cuando tú incluyes el todo, es distinto. O sea, una cosa es la violación Son los derechos humanos sistemática, que para hay como todos, una no es orden lo mismo. política, Hay no es una lo mismo. instrucción. Claro, es que Esto no, hay una instrucción desde el poder político, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, son desde, sistemáticas. desde el, claro, Es de, una decisión de gobierno, una decisión de forma de vida en la gente y de reprimir. Esto no ocurrió en Chile, pero fue muy interesante que Sergio Mico tuviera esa apertura hacia los carabineros, porque también hubo mucha gente dañada. Entonces, si el carabinero, eso yo pregunto en la carta, ¿querrán los jóvenes ser carabineros hoy, cuando muere un joven de 39 años empezando su vida? Cuando la población ha ido tirándole, la gente que ha ido a tirarle bombas Molotov a las comisarías, ¿cuántas comisarías que les tiraban los tipos detrás? ¿Y quién los salió a defender? Yo te digo, de todo el espectro político. bueno, O sea, a ver, muchos salimos a lo defender, sé, a pero muchos, tiene que ser general. a muchos nos costó una persecución de nuestra integridad y de nuestras familias, eh, pero no importa Pero los porque, carabineros pero no me, protegen a todos los pero no me chilenos. importa, claro, porque nosotros creíamos que estábamos, y sigo creyendo que estábamos en lo justo, pero sí creo que también me hace falta, o sea, yo entiendo la inexperiencia en política, entiendo la juventud, la pasión, pero a mí no sé cómo lo ves tú, Iris, pero también me hace falta una autocrítica de varios ministros y subsecretarios o personas como un director del metro, ¿cierto? Fuertemente cuestionado, un director nombrado por el presidente Boric, que celebró e incluso consideró que saltarse los torniquetes del metro era una forma de protestar. Y hay muchas declaraciones, no tan lejanas, bastante recientes, de hace 1, 2, 3 años, en donde esas personas que hoy día ostentan cargos muy importantes en el país, no es que toleraron la violencia, la celebraron. ¿Ah? Entonces también creo que también la democracia y la credibilidad se daña cuando esas personas ostentando cargos y tomando decisiones muy importantes para el país no le dicen a los chilenos me equivoqué. ¿Sabes Hoy lo que día estoy pasa? en Que otro lugar y me doy cuenta que me equivoqué. lo malo de no hacerlo y lo malo de, te voy a poner otro ejemplo, el TPP-11, allá media, que las side letters, que cuando se promulgue, que me demoro, que se demoró tanto. Y tú tienes a una persona como Ahumada, como subsecretario de Relaciones, que no dudo de su capacidad y de su inteligencia, pero el solo escrito contra los acuerdos de libre comercio, si tú lo pones en un cargo y sabes que él piensa Qué así, es porque tú interesante piensas lo eso, es mismo. interesante eso. Mientras tú no va a haber perdón que sirva, mientras tú no estés aplicando lo que realmente piensas. Y si eso es lo que realmente piensas, hay que ser transparente y decirlo, y no jugar a las escondidas. A ver, nos queda tiempo para dos preguntas. Una pregunta muy importante, Mm. porque tú tienes mucha experiencia, fuiste ejecutiva en ProChile, sabes mucho. ¿Es cierto, tú compartes lo que informó esta semana el subsecretario Ahumada cuando dice que no, que el hecho de postergar la ratificación del tratado aprobado por el Congreso no le genera grandes pérdidas a Chile en ¿Sabes lo términos más grave de esa económicos? afirmación? Lo más grave, habiendo sido directora de ProChile en Argentina y habiendo trabajado 10 años en esa institución, que admiro profundamente, lo más grave es que se olvida de que una pyme que exporte
Una pyme que se le abra otra oportunidad de mercado es empleo para montones de familias. Entonces me parece que es muy grave la afirmación, más allá de la palabra Chile, que puede sonar casi como abstracta, es quiénes están detrás, con que haya 10 empresas a las cuales beneficie la diversificación de mercados, la diversificación de productos, la necesitamos como país, pero atrás hay pymes, hay empresas que son los clientes de ProChile, a las cuales esto les ayudaría mucho. Y hemos perdido un tiempo precioso en que esas familias, empresas, puedan acceder a mejores condiciones de vida y a mejores condiciones que van a redundar en un beneficio para Chile. Pero ponerle en lo abstracto es cuando te falta caminar un poquito la calle. Pero también, ya está bien, y comparto eso. Sin embargo, también me parece que falta información o no se están, o el subsecretario tiene una idea de lo que significa, de lo que es importante y de lo que es menos importante en términos de plata, de recursos, muy diferente, porque yo he estado leyendo la información que manejan distintos gremios, por ejemplo, los productores de carne, en donde le ponen cifras a la pérdida, en el sentido que se están entrando, van a entrar, por ejemplo, en Japón y en otros mercados, van a entrar países con un mejor arancel y eso va a significar que la carne chilena de cerdo, por ejemplo, que es una de las grandes exportaciones, tenga que retroceder. Entonces, a mí no me cuadra esto de que no vayan a haber pérdidas. Te lo pregunto, o sea, Iris, porque me parece de una liviandad. Es que esas pérdidas, eso que se pierde, es plata que se pierde para poder tener mejores pensiones, mejor salud. Redunda en eso, absolutamente. Iris, ¿cómo es? A ver, tú has tenido un compromiso bien importante de partida. Vi por ahí un mensaje muy bonito que pusiste, creo que en Twitter, despidiendo a Karen Poniatowski. Sí, salí muy conmovida ayer yo también quiero aprovechar quiero aprovechar, ¿cierto?, de recordar la figura de Karen Poniatowski. Me parece tan increíble que no esté, que se haya muerto. Esa es la verdad, la muerte de Karen Poniatowski me afectó profundamente. Yo no sabía que estaba enferma. Tuve una relación no de amistad con ella, pero me la encontré muchas veces en la vida en los últimos 10 años. La encontraba brillante, talentosa, siempre tan abierta para transmitir sus convicciones, entre otras, por ejemplo, que tenía que ver con la presencia de las mujeres en los gobiernos, en la política, en las empresas. Vi un mensaje muy lindo tuyo en ese sentido y aprovecho también de que me cuentes de tu relación con Karen y lo que significó tu figura también para todas nosotras, porque aunque militábamos en mundos políticos distintos, también esas voces nos ayudan. Que me cuentes sobre tu feminismo, cómo es el feminismo de Iris Feininger, y cómo ves ese tema, ese debate hoy día. Mira, a mí me interesa mucho y digamos que lo he practicado el desarrollo de la mujer, partiendo por la capacitación. O sea, creo que la equidad de género requiere, como lo dijo Gabriela Mistral ya por en el año 38, mujeres prepárense, que en algún momento Chile va a tener una presidenta mujer. Creo que las mujeres se nos tiene que facilitar también el hecho de que nos podamos preparar para los puestos en que lleguemos. Y yo creo que tenemos que ganar lo mismo. O sea, bueno, tú fuiste ministra de la Mujer y sé la tarea que hiciste, sé lo que hablaste también en Uruguay. Nosotros firmamos un memorándum de entendimiento en materia de género. Creo que trabajar por la mujer es muy importante. Sin embargo, yo creo que todo lo que es extremo, de militancia extrema en cualquier cosa, va contra la mujer y contra sus derechos. ¿Por qué? Porque pierde credibilidad, porque cuando ya el tema, o sea, nosotros tenemos que ir contra la violencia de género de todas maneras, pero tenemos que hacer cosas concretas, agilizar justicia, que haya de repente tribunales específicos para las mujeres en Uruguay, es así. O sea, tener mecanismos para que las mujeres no sufran de esta violencia y pierdan el miedo. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de que no se transforme en un boomerang y donde genere rechazo. Pues nosotros vivimos en una sociedad mixta, o sea, trabajamos con hombres y tenemos que llevarnos bien, queremos llevarnos bien. Nosotros somos parte de una sociedad que tiene que estar integrada. ¿Qué piensas tú de, primero hay dos cosas sobre lo que estás diciendo, sobre todo respecto a la violencia? Por una parte, he percibido en el último tiempo un levantamiento de un mundo
de un mundo bastante violento con las mujeres, desde el conservadurismo, desde el polo más a la derecha, Horrible, bastante curioso, o espantoso. sea, Y de la desde diversidad. las declaraciones de un diputado en ejercicio, antes de ser diputado, ¿verdad? Poniendo en duda el voto de las mujeres, porque las mujeres votaban Ujú. por políticos que eran que les parecía que la migración tenía que ser libre y después esos migrantes las violaban, una cosa muy, muy loca, pero como ese he visto muchos en redes sociales No, y la últimamente, diversidad, nosotros necesitamos también que la diversidad sea parte de nuestra sociedad porque existe, tienen derecho a vivir con libertad, y lo segundo, no se puede ¿cómo cuestionar ves eso. tú la violencia desde los movimientos, desde las militancias más extremas feministas, la violencia contra las mujeres que no vemos, me pongo en el grupo, Mm, las cosas como las ven ellas? Eso va contra la mujer, es un boomerang, es un gol en contra. O sea, me parece que la mujer tiene que trabajar, tenemos que trabajar como parte de una sociedad mixta que somos. Y esto incluye al hombre, a la diversidad, al no binario, a todos. Tenemos que trabajar entre todos. ¿Te has pensado en una carrera política, digamos, en un cargo de elección popular? La verdad que no. La verdad que por ahora estamos en el proceso de que el CERVEL acepte que seamos un partido en formación. Es mi primera militancia. Yo siempre fui independiente, tuve corazón demócrata cristiano, por razones quizás obvias, familiares y tantos amigos que tengo por ahí. Pero soy muy transversal, me gusta la libertad, me gusta la independencia de sentir y de poder decir sin que te funen dentro de tu propia militancia o te funen desde los adversarios, digamos. Que no Eh, te dejen casi, cambiar de casi, opinión a veces incluso. claro, por eso. Y que todo esto se mantenga en un diálogo, digamos, concreto. Me parece que el diálogo es lo que lleva a cabo y que permitir esas libertades es demasiado importante. Entonces, la militancia requiere un compromiso y yo lo he tomado, porque bueno, por algo vine, firmé aquel día, de hecho me tomé un avión porque estaba en Buenos Aires visitando a una hija mía, pero había aprovechado y me tuve que tomar un vuelo, venir, volver allá, o sea, fue como un sacrificio, pero lo hice con mucha alegría porque siento que ahí hay algo distinto, que nosotros tenemos una mística, tenemos un gran líder que tiene una sensibilidad tremenda, que es Christian Barken, y que él siente lo que siente la gente. Esa cercanía desde acá es la que necesitamos desarrollar más los políticos. Bueno, me aprovecho de decirte que yo les deseo mucho éxito a Amarillos porque creo que nuestra democracia empezó a debilitarse y el país empezó a flaquear cuando se debilitó el centro político. Exacto, Tanto, el centro. tanto especialmente la concertación, que creo que Exacto. representó muy bien a la centroizquierda, y por lo tanto Amarillos, Mm. que probablemente en algún momento podrá ser, estarán más, está en el centro, pero un poquito a veces estará más hacia el centro izquierda, otras veces más hacia la centro derecha, ¿verdad? Dependiendo de los temas, por algo son amarillos, y eso a pesar de que puede ser hasta un defecto en política, a mí me parece que está muy bien ser amarillo, significa evaluar las cosas en su propio mérito y no solo desde el dogma o desde la militancia. Así que les deseamos Claro. éxito, Bueno, Iris, ojalá que, porque yo que creo sea que bueno para Chile y para los y en chilenos. Chile hay muchas personas que quieren militar en un partido político y sienten que ese puede ser un partido interesante, así que Cuya mayor diferencia debería estar justamente en ese trabajo en equipo, en esta mística, en que nos importa la gente, sobre todo, en la cosa humana, ¿no? En la cosa humana que es tan necesaria en política. Iris, ha sido un gusto. Para mí, Muchas gracias por aceptar para nuestra mí, invitación. Realmente se me pasó a volando. mí también, Me ¿no? Sí. encantaría tener muchos programas con la Iris porque se nos quedan tantos temas fuera. Eh, Así que muchas Ujú. gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Isabel. Y gracias por todo lo que hiciste en Uruguay también, que fue un montón. Dejó una estela importante allá. Un país que no conocía, que me gustó. Mi papá me había hablado mucho desde el Ujú, Uruguay porque desde España muchos ujú. jóvenes querían irse a vivir al Uruguay y ella era español. y, y me encantó. Y con ustedes me tengo que despedir, ya nos están haciendo ya el lucho desde los controles, nos está haciendo musaraña, siempre nos pasamos unos minutos. Les quiero desear un día domingo extraordinario, haciendo lo que a ustedes más les gusta, ojalá estando bien en compañía de la familia o los amigos, si les toca estar más en soledad, disfrutando un libro, del diario, de la televisión, de una rica caminata.
de todo lo que les permita recargar energías para que partamos mañana una semana extraordinaria en donde se les cumplan a ustedes las metas, los proyectos, los sueños, eh, y, y que tengan un domingo muy descansado y una semana espléndida. Nos despedimos en Poder Positivo en Radio Agricultura y nos escuchamos y nos vemos a través de Agricultura TV el próximo domingo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.